Un hombre ateo descubre que su padre tiene un cáncer incurable en el cerebro, hasta que un milagro ocurrió. Antes de comenzar la historia, deja un comentario aquí abajo diciendo desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Leonardo Matthews nunca fue de seguir creencias ciegas. A los 26 años, vivía solo en Portland, Oregon, en una casa alquilada de 2 habitaciones en Maple Street, donde el silencio era su compañero más fiel y la soledad una elección deliberada. La casa estaba en un barrio de clase media-baja, con árboles centenarios que hacían sombra sobre aceras agrietadas por el tiempo. El interior reflejaba su personalidad, limpio, organizado, funcional. En la sala solo un sofá gris, una televisión montada en la pared y una estantería repleta de libros técnicos. La cocina contenía lo esencial y una cafetera que él consideraba su bien más preciado. En el dormitorio, una cama individual, una cómoda simple y un closet organizado por colores. Leonardo trabajaba como analista senior de sistemas en TechFlow Solutions, en el centro de Portland. Su oficina estaba en el piso 12 de un edificio de vidrio, con vista privilegiada de la ciudad. Pasaba los días sumergido en códigos y algoritmos, un mundo donde 2 más 2 siempre resultaba en 4, donde las causas producían efectos predecibles. La belleza de la programación, les decía a los colegas, es que no tiene matices emocionales, o funciona o no funciona. Leonardo era un hombre de certezas prácticas, creía en el método científico, en el análisis de datos, en las matemáticas como lenguaje universal. Para él, el universo operaba según leyes naturales comprensibles, y cualquier cosa que no pudiera ser probada o testada simplemente no merecía atención seria. Su rutina era meticulosamente organizada. Despertaba a las 6:15, preparaba café mientras revisaba emails, se duchaba durante 8 minutos y salía a las 7:30 para tomar el metro. En el trabajo almorzaba a las 12:30, siempre un sándwich consumido mientras leía artículos técnicos. Regresaba a las 18:00, preparaba cena simple y pasaba las noches leyendo o trabajando en proyectos personales. Los fines de semana caminaba por los senderos del Forest Park. Apreciaba la naturaleza no por sensación mística, sino por la elegancia de los sistemas ecológicos, la forma como todo se interconectaba a través de relaciones de causa y efecto comprensibles. Leonardo cargaba una convicción casi silenciosa. Dios, si existía, era una figura demasiado distante para importarle detalles como la vida de Leonardo Matthews, contribuyente regular, ciudadano que pagaba sus cuentas a tiempo. Él no era rebelde contra la fe, no frecuentaba foros ateos, no se burlaba de las creencias ajenas. Su actitud era de indiferencia educada. Simplemente no veía razón para creer. Era como si su mente fuera una computadora bien programada. Si algo no tenía datos suficientes para comprobación, era archivado en la carpeta irrelevante y olvidado. Cuando colegas lo invitaban a eventos con discusiones espirituales, Leonardo educadamente declinaba. Cuando las conversaciones se volvían hacia cuestiones de fe, ofrecía una sonrisa educada y un cada uno con sus creencias que cerraba cualquier debate. Aún así, algo en él dudaba en declararse ateo de forma absoluta. Tal vez fuera el ejemplo de sus padres, Richard y Martha Matthews, cristianos devotos que vivían en Salem, 2 horas al sur. Ellos jamás impusieron su fe, pero la vivían con ternura, compasión y dignidad que hasta Leonardo no podía negar. Richard Matthews, a los 58 años, tenía cabellos grisáceos siempre bien peinados y manos permanentemente manchadas por grasa. 3 décadas como mecánico en Matthews Auto Repair, taller heredado de su propio padre. Era propietario hacía 20 años, conocido en Salem por honestidad casi ingenua y por nunca cobrar más de lo justo. Papá tiene ese código moral interno, pensaba Leonardo. Él simplemente no puede hacer lo incorrecto. Richard tenía ojos gentiles, azules como cielo de verano, que se llenaban de luz cuando hablaba del amor de Dios, pero nunca de forma impositiva. Era más probable que demostrara fe arreglando gratuitamente el auto de una familia necesitada que predicando sermones. Martha Matthews, 3 años menor, era profesora retirada de enseñanza primaria. Pasó 35 años educando niños en Salem Elementary, conocida por paciencia infinita y capacidad de ver potencial en todos los estudiantes. Pequeña en estatura, 1,60 m, pero gigante en el corazón.
Marta tenía cabellos castaños salpicados de hebras blancas que se negaba a teñir. «Dios me dio cada hebra blanca por una razón», decía sonriendo. «¿Quién soy yo para estar en desacuerdo con él?». Ella cocinaba como si cada comida fuera sacramento, abrazaba como si cada encuentro fuera el último, y tenía el don de hacer que cualquier persona se sintiera especial solo por estar en su presencia. Su casa siempre olía a algo delicioso: panes frescos, tartas de manzana, galletas distribuidas generosamente para cualquiera que pareciera necesitar dulzura en la vida. Leonardo los visitaba religiosamente cada primer domingo del mes. Era compromiso mantenido hacía 8 años desde que se mudó a Portland. Incluso cuando el trabajo estaba intenso, algo sobre esa visita era innegociable. La casa de los padres, construcción modesta en Elm Street, con jardín cuidado por Richard y porche donde Marta cultivaba plantas, siempre lo hacía sentirse más centrado, más conectado consigo mismo. Llegaba a las 11:30, era recibido con abrazos cálidos y aroma del asado dominical de Marta. Almorzaban en la mesa de la cocina, donde Richard bendecía la comida con oración simple, y Marta contaba historias sobre ex estudiantes, muchos ahora con hijos propios. Durante esas visitas, Leonardo observaba la fe de los padres como quien observa un cuadro antiguo en un museo. Reconocía la belleza, admiraba la técnica, pero no entendía completamente el significado. Había algo en la forma como hablaban sobre Dios, en la paz que transparentaba cuando mencionaban oraciones, en la certeza inquebrantable de que había un plan mayor gobernando sus vidas. Era fascinante de forma académica. Richard nunca intentaba convertir al hijo, nunca dejaba Biblias estratégicamente posicionadas, nunca comenzaba conversaciones que llevaran a discusiones teológicas. Su fe era vivida, demostrada a través de acciones, en la forma como trataba a empleados del taller, en la paciencia con clientes difíciles, en la generosidad con familias en dificultades. Marta tenía un enfoque más sutil. A veces comentaba sobre algo de la iglesia, no tratando de atraer a Leonardo, sino compartiendo noticias de amigos queridos. «El pastor Johnson te mencionó en la oración», decía casualmente, o «la señora Peterson preguntó cómo estás. Siempre se acuerda de ti en las oraciones». Leonardo recibía esas informaciones con sonrisa educada y punzada de incomodidad. No le gustaba la idea de ser objeto de oraciones. Parecía invasivo, como si personas que apenas lo conocían trataran de influenciar su vida a través de conversaciones con una entidad cuya existencia cuestionaba. Pero no podía negar que había algo conmovedor en la preocupación genuina. Ellas no ganaban nada orando por él. No había agenda oculta. Era simplemente amor en acción, él suponía. Después del almuerzo se quedaba hasta tarde. A veces ayudaba a Richard con reparaciones, usando habilidades técnicas para resolver problemas con computadoras. Otras veces se sentaba en el porche con Marta, escuchándola hablar sobre exestudiantes o proyectos de la iglesia. Eran momentos pacíficos que esperaba ansiosamente, no por el componente espiritual, filtraba eso fácilmente, sino por la sensación de pertenencia, de amor incondicional, de estar con personas que lo amaban exactamente como era. Richard y Marta nunca hicieron que Leonardo se sintiera juzgado por la falta de fe. Nunca sugirieron que estaba perdiendo algo esencial, simplemente lo amaban, oraban por él en privado y parecían confiar en que, si Dios quería alcanzar el corazón del hijo, encontraría forma de hacerlo. Esa aceptación serena era una de las cosas que más admiraba en los padres. Tenían fe que no necesitaba ser validada por la conversión de otros. Era segura lo suficiente para permitir que Leonardo encontrara su propio camino, en su propio tiempo. Y tal vez fuera exactamente esa seguridad lo que lo intrigaba. ¿Cómo dos personas podían tener tanta certeza sobre algo que él consideraba, en el mejor de los casos, improbable? Pero eran pensamientos que rápidamente apartaba. Leonardo tenía una vida buena, productiva, llena de propósito. Tenía carrera próspera, mente afilada, futuro que prometía aún más éxito. ¿Qué más podría necesitar? Era pregunta que se haría a sí mismo muchas veces en los meses siguientes, especialmente durante noches solitarias, cuando ni los proyectos más desafiantes conseguían distraerlo del vacío que crecía silenciosamente dentro de él. Pero por ahora, en su casa silenciosa en Maple Street, rodeado por las comodidades de una vida bien organizada,
Leonardo Matthews continuaba creyendo que tenía todas las respuestas necesarias. Lo que no sabía era que algunas de las preguntas más importantes ni siquiera habían sido hechas. El diagnóstico. El otoño había llegado temprano a Portland ese año. Las hojas de los árboles de Maple Street ya exhibían tonos dorados y rojos a mediados de octubre, creando un mosaico colorido que Leonardo apreciaba durante caminatas matutinas hasta la estación del metro. Había algo reconfortante en la previsibilidad de las estaciones, en la forma como la naturaleza seguía ciclos inmutables. Era martes 15 de octubre y Leonardo estaba particularmente inmerso en un proyecto complejo en el trabajo. TechFlow Solutions había sido contratada para desarrollar un sistema de gestión de datos para una red de hospitales del Pacific Northwest, y Leonardo lideraba un equipo de 5 programadores, responsable de la arquitectura de la base de datos central. El proyecto involucraba integrar sistemas legados de 12 hospitales diferentes, cada uno con protocolos únicos desarrollados a lo largo de décadas. Era como hacer que 12 idiomas diferentes conversaran fluidamente, pero Leonardo estaba confiado de que encontrarían una solución elegante dentro del plazo. Estaba en medio de una revisión crítica de código, analizando cientos de líneas en una configuración de 3 monitores, cuando su iPhone sonó. El sonido cortó el silencio concentrado de la oficina como sirena de emergencia, haciendo que colegas miraran irritados. Leonardo frunció el ceño. Había configurado el teléfono en modo silencioso durante el trabajo, excepto para una lista específica: emergencias médicas, jefe y padres. El número en la pantalla hizo que su corazón diera un salto. Era Marta. Su madre nunca llamaba durante horario comercial. En 26 años ella había respetado religiosamente sus horarios de trabajo. Leonardo podía contar con los dedos las veces que ella rompió esa regla, y cada vez había sido por razón seria. Por un momento dudó. Tal vez fuera un error, pero algo en el patrón de los timbres, urgentes, insistentes, hizo que su estómago se contrajera en una bola de ansiedad. Atendió en el cuarto timbre, ya levantándose y caminando hacia área privada. «Hola, mamá». «Leonardo». La voz tembló como hoja en el viento. No era la Marta confiada que conocía. Era voz de alguien que había llorado, de alguien luchando para mantener compostura. «Necesito que vengas a Salem. Ahora. Es sobre tu padre». El mundo de Leonardo se detuvo. Literalmente se detuvo. El ruido de la oficina, conversaciones, que aire acondicionado, reloj, todo desapareció en una burbuja de silencio ensordecedor. En los años siguientes, trataría de recordar detalles de ese momento, pero todo lo que conseguía recordar eran las palabras que siguieron, cada una llegando como golpe en el estómago. «Tumor cerebral, Leonardo. Agresivo. Los médicos dijeron que es…». Pausa, como si las próximas palabras fueran demasiado difíciles. «Que es inoperable. Etapa muy avanzada». Las palabras parecían flotar en el aire, negándose a tener sentido. Leonardo las oía, pero no conseguía procesarlas completamente. Como si su cerebro, tan acostumbrado a resolver problemas a través de análisis sistemático, no supiera lidiar con información que desafiaba todo orden natural. Tumor cerebral. Inoperable. Etapa avanzada. Eran términos médicos que había oído en películas, pero que nunca se conectaron con su vida real, con personas que amaba, con posibilidad concreta de pérdida devastadora. «Mamá», consiguió articular, voz saliendo extraña. «¿Estás segura? ¿Hicieron todos los exámenes? ¿Buscaron segunda opinión?» «Hicieron todo, mi amor. Resonancia, tomografía, biopsia». Dr. Harrison, el neurólogo, fue muy claro. Marta hizo pausa, y Leonardo oía el esfuerzo monumental para no desplomarse. «Él quiere conversar personalmente contigo, explicar todos los detalles». Leonardo miró alrededor de la sala de conferencias, como si la viera por primera vez. A través del vidrio, colegas continuaban trabajando, ajenos al hecho de que el mundo se había fragmentado en millones de pedazos para el hijo que trabajaba metros distante. «¿Cuánto tiempo?», comenzó la pregunta más terrible, pero no pudo terminar. Marta entendió, como las madres siempre entienden. «Pocas semanas, Leonardo. Dr. Harrison dijo que, en el mejor de los casos, si responde bien al tratamiento paliativo, tal vez 2 meses, pero probablemente menos. Pocas semanas. 2 meses en la mejor hipótesis». Las palabras hicieron eco como gritos en una caverna. Richard Matthews, su padre de 58 años,
hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, a cambiar neumático, a tratar personas con dignidad, tenía apenas semanas de vida. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un hombre que nunca había fumado, que se ejercitaba caminando al trabajo diariamente, que comía comida casera de Marta hacía 30 años, podía desarrollar tumor terminal? Leonardo trató de aplicar lógica, como hacía con todos los problemas. Debía haber factores de riesgo desconocidos, debía haber tratamientos experimentales, debía haber hospitales especializados, segundas opiniones, protocolos que Dr. Harrison no había mencionado. «Mamá», dijo, voz ganando determinación focada que usaba con problemas técnicos, «voy a salir del trabajo ahora y manejar hasta Salem, 2 horas máximo. Quiero conversar con ese Dr. Harrison, ver todos los exámenes, entender exactamente lo que estamos enfrentando. Puede haber opciones que él no consideró». Podía oír a Marta respirando, tratando de calmarse. «Tu padre está durmiendo. Los medicamentos lo dejan muy somnoliento, pero va a querer mucho verte cuando despierte. ¿Cómo está lidiando con la noticia?» «¿Conoces a tu padre?», Marta dijo, y por primera vez Leonardo detectó pequeña sonrisa en su voz. «Él está en paz. Dijo que confía en que Dios tiene un plan, incluso cuando no conseguimos entender». Leonardo sintió punzada de irritación irracional. ¿Cómo Richard podía estar en paz con diagnóstico de muerte? ¿Cómo encontrar consuelo en platitudes religiosas cuando enfrentaba el fin de todo lo que conocía? Pero mantuvo pensamientos para sí. No era hora de cuestionar mecanismos de enfrentamiento del padre, especialmente si proporcionaban consuelo en una situación imposible. Leonardo no se acuerda de los próximos 15 minutos con claridad. Hay destellos. Explicar situación a Jake Morrison, su jefe, que inmediatamente le dio licencia indefinida. Arreglar cosas en el escritorio. Tomar el elevador con sensación de irrealidad. La próxima memoria nítida era estar en el asiento del conductor de su Honda Civic, en el estacionamiento de la empresa, con manos temblando sobre el volante y motor apagado. Por minutos, se quedó allí tratando de procesar lo que había pasado. 2 horas antes, su mayor preocupación era debugar un problema de compatibilidad. Ahora enfrentaba la realidad de que su padre, el hombre que más admiraba, se estaba muriendo. Leonardo respiró profundo, tratando de organizar pensamientos sistemáticamente. Necesitaba ser práctico, eficiente, metódico, abordar esta crisis como problemas en el trabajo, definir objetivos, crear plan, ejecutar con precisión. Primero, manejar hasta Salem, 2 horas si salía inmediatamente. Segundo, conversar detalladamente con Dr. Harrison, obtener toda la información médica, hacer preguntas específicas sobre pronóstico y opciones, solicitar copias de exámenes para segundas opiniones. Tercero, investigar alternativas, hospitales especializados, tratamientos experimentales, protocolos de investigación que podrían aceptar el caso de Richard. Cuarto, organizar cuidados. Tal vez fuera necesario contratar enfermeros, adaptar casa de los padres, investigar clínicas de cuidados paliativos. Pero incluso mientras formulaba plan mental detallado, parte más profunda de Leonardo gritaba verdad que no quería aceptar. No había plan que pudiera resolver esto completamente. No había algoritmo que pudiera decodificar y revertir muerte inminente. No había sistema que pudiera ser reprogramado cuando realidad biológica ya había sido determinada. Encendió el auto y comenzó a manejar por la Interstate 5. El viaje hasta Salem normalmente era recorrido que hacía en piloto automático. Conocía cada curva, cada salida, cada gasolinera. Había hecho ese viaje cientos de veces, visitas mensuales, feriados, cumpleaños, pero ese día la carretera familiar parecía extraña, como si manejara por país extranjero, donde todas las señales estaban en idioma que no descifraba. Las montañas cubiertas de nieve parecían más amenazadoras que majestuosas. El cielo nublado de Oregón parecía presagiar tempestades. Leonardo trató de encender la radio, buscando distracción, pero todos los sonidos parecían discordantes. Música pop parecía frívolamente alegre de más. Noticias parecían concentrarse en problemas triviales, disputas políticas, pronóstico del tiempo, resultados deportivos, que ahora le parecían completamente irrelevantes ante la magnitud de lo que enfrentaba. Apagó la radio y manejó en silencio, tratando de no pensar en lo que encontraría en el hospital.
Pero pensamientos venían de todos modos, flujo incontrolable de memorias y miedo. Richard enseñándole a andar en bicicleta en Riverfront Park cuando Leonardo tenía 6 años, corriendo al lado de la bicicleta roja durante horas, con paciencia infinita, incluso cuando Leonardo caía y lloraba de frustración. Richard ayudando con tarea de matemáticas en la mesa de la cocina durante preparatoria, explicando álgebra y geometría con claridad que ningún profesor había conseguido, nunca demostrando impaciencia cuando Leonardo se frustraba. Richard llevándolo a pescar al río Willamette en las mañanas de sábado, donde conversaban sobre todo y nada, escuela, chicas, sueños futuros, cómo tratar personas con respeto, aprovechando compañía silenciosa mientras esperaban que peces mordieran carnada. Richard, en el día de graduación en Oregon State University, 3 años antes, con lágrimas orgullosas en los ojos y sonrisa que parecía capaz de iluminar todo auditorio, aplaudiendo con más entusiasmo que cualquier otro padre cuando Leonardo cruzó escenario para recibir diploma. ¿Cómo era posible que ese hombre, fuerte, gentil, aparentemente indestructible, estuviera muriendo de enfermedad que ni siquiera sabía que poseía semanas antes? Leonardo llegó al Salem Hospital a las 16:45. El estacionamiento estaba lleno, pero consiguió encontrar espacio en la parte de atrás. Se quedó sentado en el auto por minutos después de apagar motor, tratando de reunir valor para entrar y enfrentar realidad que aún parecía surreal. El hospital era complejo moderno de 5 pisos, con fachada de vidrio y concreto que trataba de parecer acogedora a través de jardines paisajísticos, pero apenas conseguía ser eficientemente clínica. Leonardo había nacido allí 26 años antes, había visitado amigos de la familia, pero nunca había entrado como pariente de paciente terminal. La diferencia en perspectiva era chocante. Al pasar por la recepción, fue golpeado por el olor característico, mezcla de desinfectante industrial, flores marchitas y algo indefinible que siempre lo hacía pensar en enfermedad y mortalidad. Siguió indicaciones hasta 3er piso, ala neurológica, donde encontró a Marta sentada en una silla azul al lado de la puerta del cuarto 314. Cuando ella lo vio acercándose, Marta se levantó inmediatamente. Leonardo fue sorprendido por la apariencia de su madre. Parecía haber envejecido años en cuestión de días. Los ojos estaban rojos e hinchados, pero aún había determinación férrea en su postura. Aún había fuerza en los hombros que se negaban a curvarse bajo peso de la tragedia. Se abrazaron sin decir palabra, abrazo que duró mucho más que lo normal. Leonardo sintió a Marta temblar contra su pecho y por primera vez en la vida adulta percibió cómo ella realmente parecía frágil. Marta siempre había sido pequeña, pero también siempre había parecido emocionalmente indestructible. Ahora parecía hecha de vidrio fino, como si pudiera quebrarse con movimiento brusco. ¿Cómo está ahora?, Leonardo susurró. Durmiendo. Los médicos dieron sedante más fuerte para controlar dolor de cabeza intenso de esta mañana. Marta se alejó y se secó ojos con pañuelo ya muy usado. Dr. Harrison dijo que podrías despertarlo cuando llegaras, pero tal vez sea mejor dejarlo descansar. Leonardo asintió y siguió a Marta dentro del cuarto. Tuvo shock visceral al ver al hombre en la cama. El Richard Matthews allí poco se parecía al padre que conocía. Su padre siempre había sido robusto, colorado por trabajo al aire libre, con postura erecta que irradiaba competencia y confianza. El hombre en la cama estaba pálido como papel, con cabeza parcialmente rapada, donde habían hecho biopsia. Tubos y cables lo conectaban a varias máquinas que parpadeaban y emitían bips constantes. Más chocante aún era la expresión en el rostro de Richard, incluso durmiendo. Parecía confundido, perdido, como si buscara algo que no conseguía encontrar. Las líneas alrededor de los ojos parecían haberse profundizado dramáticamente, y había fragilidad en sus facciones que Leonardo nunca había visto. Leonardo se acercó hesitantemente y tocó gentilmente la mano de su padre. La piel estaba más fría que lo normal y parecía más delgada, como si huesos estuvieran más cerca de la superficie. «Papá», llamó suavemente. «Soy yo, Leonardo. Vine a verte». Richard abrió ojos lentamente, parpadeando varias veces como si tratara de enfocar. Por momento terrible, Leonardo pensó que el padre no lo reconocería. Pero entonces sonrisa débil pero genuinamente feliz iluminó el rostro de Richard. «Leonardo, mi niño,
Qué bueno que viniste tan rápido. La voz estaba diferente, más lenta, más débil. Las palabras se arrastraban, como si necesitaran ser pescadas de lugar muy profundo. Pero aún había amor en ella, aún había calor paternal que Leonardo asociaba con seguridad. ¿Cómo te sientes, papá?, Leonardo preguntó, acercando silla cerca de la cama. Richard consideró la pregunta por momento más largo que sería normal, como si necesitara hacer inventario mental cuidadoso antes de responder. Confundido, a veces John finalmente admitió, como si mis pensamientos estuvieran en una niebla que va y viene, y hay dolor de cabeza que viene en olas, pero no es tan malo con los remedios. Leonardo sostuvo la mano del padre, chocado con cómo parecía frágil, con cómo huesos se sentían prominentes, con cómo venas parecían más visibles que antes. Papá, los médicos me van a explicar todo, ¿verdad? Vamos a buscar otras opiniones. Hay hospitales renombrados en Seattle, San Francisco, tal vez Mayo Clinic. Puede haber protocolos experimentales que Dr. Harrison no conoce. Richard apretó la mano del hijo con fuerza sorprendente. Leonardo, hijo, los médicos ya explicaron todo para mí y tu madre. Entendemos el cuadro médico. Sabemos lo que estamos enfrentando. Había algo en la voz de Richard, aceptación serena, que dejó a Leonardo profundamente incómodo. ¿Cómo el padre podía estar tan resignado? ¿Cómo aceptar esencialmente sentencia de muerte sin luchar? Papá, no puedes simplemente aceptar esto. Tenemos que explorar todas las opciones, intentar todos los tratamientos, consultar con mejores especialistas. No estoy desistiendo de luchar, mi niño. Richard interrumpió gentilmente. Pero tampoco voy a gastar tiempo que me queda peleando contra algo que puede ser inevitable. Sonrió con paz que parecía imposible. Sé que él tiene plan mayor, incluso cuando no conseguimos entender. Allí estaba nuevamente, la fe inquebrantable de Richard que Leonardo nunca había entendido. Incluso ante la muerte, incluso enfrentando diagnóstico devastador, su padre aún encontraba consuelo en creencia, en plan divino. Leonardo sintió ola de rabia irracional, rabia del tumor, rabia de la injusticia, rabia de un Dios que, si existía, estaba permitiendo que hombre bueno sufriera innecesariamente, pero se forzó a mantener pensamientos para sí. No era hora de cuestionar mecanismos de enfrentamiento del padre, especialmente si proporcionaban consuelo en situación desesperante. Dr. Harrison dijo que quiere conversar conmigo sobre aspectos médicos. Leonardo preguntó, cambiando para territorio más concreto. Sí, él debería volver alrededor de las 6 para verificación nocturna y conversar contigo, Marta respondió. Él es médico muy bueno, Leonardo, honesto y directo. No va a dar falsas esperanzas, pero va a responder todas tus preguntas con detalles completos. Leonardo asintió, sintiéndose ligeramente más en control, ahora que tenía agenda específica y persona concreta con quien hablar sobre datos médicos objetivos. En las 2 horas siguientes hasta llegada del Dr. Harrison, Leonardo permaneció al lado de la cama, a veces conversando bajito con Richard durante períodos de mayor lucidez, a veces simplemente sosteniendo su mano mientras él dormía. Marta ocasionalmente salía para buscar café, dejando padre e hijo solos. Durante uno de esos intervalos, Richard abrió ojos y miró a Leonardo con claridad repentina. «Leo», dijo, usando apodo de infancia, «quiero que sepas algo importante, y quiero que te acuerdes no importa lo que pase». «Claro, papá». «¿Qué es?» «No tengo miedo de lo que está por venir. No tengo miedo de morir». Leonardo sintió garganta apretarse. «Papá». «No, déjame terminar». Richard continuó con determinación. «No tengo miedo porque sé que no estoy solo. Sé que hay algo mayor que yo, algo que me ama y cuida de mí, algo que estuvo conmigo durante toda la vida y que va a estar durante esta transición también». «¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo puedes tener tanta fe cuando...?» Leonardo paró, percibiendo que estaba a punto de expresar dudas de forma que podría herir a su padre, que no puede ser probado científicamente. Richard completó con pequeña sonrisa comprensiva. «Hijo, fe no es creer que cosas malas nunca van a pasar para personas buenas. Fe es creer que Dios está con nosotros, especialmente cuando las cosas más difíciles están pasando». Richard hizo pausa, reuniendo energía. «Fe es saber que el amor que compartimos como familia, el amor que siento por ti y tu madre, ese amor es real de más, poderoso de más, significativo de más para simplemente desaparecer en la nada
cuando nuestros cuerpos paran de funcionar. Eran palabras que quedarían haciendo eco en la mente de Leonardo mucho después que Richard volviera a dormir, mucho después que Dr. Harrison llegara con reportes médicos, mucho después que realidad completa se estableciera permanentemente en su conciencia. ¿Cómo alguien podía mantener tal serenidad ante la muerte? ¿Cómo encontrar consuelo en una creencia que ofrecía tan pocas respuestas verificables para preguntas más fundamentales sobre existencia? Leonardo no sabía, pero pequeña parte de él, parte que apenas admitía, comenzó a desear que pudiera entender, que pudiera sentir ni que fuera fracción de la paz que su padre aparentemente había encontrado en medio de la tormenta. La consulta médica Dr. Harrison llegó puntualmente a las 18:00. Era un hombre de 50 y pocos años, con calvicie incipiente y lentes de marco metálico. Tenía el tipo de presencia que inspiraba confianza, competente sin ser arrogante, compasivo sin ser condescendiente. Sugirió que conversaran en sala privada para no despertar a Richard. Martha y Leonardo lo siguieron por corredor silencioso hasta pequeña sala de consulta con paredes blancas y muebles funcionales. Quiero que sepan que hice todo a mi alcance para tener certeza del diagnóstico. Dr. Harrison comenzó, colocando varias imágenes de resonancia magnética sobre la mesa iluminada. Desafortunadamente, no hay duda sobre lo que estamos enfrentando. Leonardo miró las imágenes tratando de descifrarlas. Para él, parecían apenas borrones negros y blancos, pero Dr. Harrison apuntó hacia área oscura en el centro. Esto es un glioblastoma multiforme, una forma muy agresiva de tumor cerebral. Está localizado en área crítica, que controla varias funciones cognitivas y motoras básicas. Lo que hace la situación particularmente difícil es que el tumor ya se infiltró en tejidos alrededor, impidiendo cualquier intento de remoción quirúrgica. ¿No hay nada que puede ser hecho?, Leonardo preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Podemos ofrecer tratamientos paliativos, radioterapia y quimioterapia para tratar de desacelerar el crecimiento, medicación para controlar dolor y otros síntomas. Pero necesito ser honesto, esos tratamientos no van a curar al señor Matthews. En el mejor de los casos, pueden proporcionar algunas semanas o meses adicionales. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió antes de que Leonardo pudiera detenerla. Dr. Harrison dudó, claramente incómodo. Es muy difícil precisar, con los síntomas que ya se están manifestando y considerando la localización y agresividad del tumor, yo diría entre 4 a 6 semanas. Tal vez 8 si responde bien al tratamiento. 8 semanas. Leonardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido. 8 semanas para despedirse del hombre que le había enseñado todo sobre ser un hombre de bien. Marta sostuvo la mano del hijo con fuerza, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. ¿Cuáles son los síntomas que podemos esperar?, ella preguntó con voz controlada. Desafortunadamente, el tumor va a continuar afectando las funciones cognitivas. Puede haber más confusión, pérdida de memoria, dificultad para reconocer personas familiares. También puede haber convulsiones, dolores de cabeza severos y cambios de personalidad. Dr. Harrison hizo pausa. Voy a ser franco, no va a ser fácil, para ninguno de ustedes. Esa noche, Leonardo tomó decisión que sorprendió hasta a sí mismo. No volvería a Portland, pidió licencia indefinida en el trabajo, subarrendó su casa temporalmente y se mudó al cuarto de huéspedes de los padres. Iba a cuidar de Richard, iba a estar presente en cada momento que quedara. Los primeros días fueron torbellino de consultas médicas, exámenes de acompañamiento y ajustes en el tratamiento paliativo. Leonardo descubrió un lado de sí mismo que no sabía que existía. El abogado implacable, el investigador obstinado, el protector feroz. Transformó el laptop en central de investigación médica. Pasó noches enteras leyendo artículos científicos sobre glioblastoma multiforme, navegando por foros de pacientes, investigando tratamientos experimentales en universidades alrededor del mundo. Creó planillas con horarios de medicación, síntomas observados y cuestiones para hacer a los médicos. Leonardo aplicó a la situación del padre la misma metodología que usaba en proyectos de programación. Si había solución, él la encontraría. Si había chance, aunque mínima, de revertir o desacelerar la progresión de la enfermedad, no descansaría hasta explorarla. Contactó especialistas en Boston, Houston, Mayo Clinic
Investigó terapias genéticas experimentales, inmunoterapias en prueba, protocolos aún en aprobación. Para cada posibilidad, montaba dossier con pros, contras, costos y probabilidades. Pero la respuesta era siempre la misma. Dada la localización y agresividad del tumor de Richard, no había milagros médicos disponibles. Los tratamientos experimentales eran para tumores en etapas iniciales o localizaciones diferentes. Aún así, Leonardo no desistía. Cada no era apenas obstáculo a ser superado. Cada imposible era desafío a ser resuelto. Marta observaba al hijo con mezcla de admiración y preocupación. Ella veía el amor por detrás de la obsesión, pero también veía cómo Leonardo se estaba consumiendo. «Hijo», ella dijo una mañana, encontrándolo en la mesa de la cocina a las 6:00, rodeado por papeles y con el laptop abierto. «Necesitas dormir». «Estoy bien, mamá. Encontré algunos artículos sobre terapia experimental en Johns Hopkins que puede ser aplicable al caso de papá. Voy a llamar allá tan pronto abran». Marta cerró delicadamente el laptop. «Leonardo, mírame». Él levantó los ojos y Marta fue chocada por lo que vio. Su hijo había perdido peso en las últimas 2 semanas. Tenía ojeras profundas, barba sin afeitar y una intensidad en la mirada que rayaba lo febril. «Te estás matando, mi amor». «No puedo parar, mamá. Tiene que haber algo. Tiene que haber...» La voz de él se quebró en la última palabra, y por primera vez desde que llegara a Salem, Leonardo comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que venían del fondo del pecho. Marta lo abrazó como cuando él era niño, meciéndolo gentilmente. «Sé que quieres salvarlo. Yo también quiero. Pero a veces el amor no es sobre encontrar cura. A veces es sobre estar presente, sobre hacer que cada momento cuente». Leonardo sabía que ella tenía razón, pero no conseguía aceptar. Aceptar significaría desistir, y desistir significaría perder al padre. En las semanas siguientes, Leonardo estableció nueva rutina. Despertaba temprano, preparaba desayuno para los padres, y pasaba la mañana cuidando de Richard, ayudándolo con medicación, leyendo para él cuando la confusión mental era muy grande, simplemente quedándose cerca cuando el padre quería apenas compañía silenciosa. Las tardes eran dedicadas a cuestiones prácticas, consultas médicas, compras, cuidados con la casa. Leonardo descubrió que había docenas de pequeñas tareas que Richard siempre había hecho sin que nadie percibiera. Asumió todas esas responsabilidades con la misma eficiencia que aplicaba al trabajo. Organizó las finanzas de la familia, instaló sistemas de alarma para recordar a Marta de los horarios de medicación, hasta incluso aprendió a cocinar algunas de las recetas favoritas del padre. Pero eran las noches que más lo desafiaban. Richard tenía dificultad para dormir. La medicación lo dejaba somnoliento durante el día, pero en la noche él frecuentemente quedaba agitado, confundido, a veces no reconociendo dónde estaba. Leonardo se volvió especialista en calmar al padre durante esos episodios. Desarrolló voz suave, aprendió a hablar sobre memorias familiares que parecían anclar a Richard en el presente. Descubrió que ciertas músicas, himnos antiguos, tenían efecto calmante casi mágico. «Leonardo», Richard lo llamó una noche, alrededor de las 2:00. Su voz sonaba pequeña, asustada. «Estoy aquí, papá». Leonardo se levantó de la poltrona donde dormía y se acercó. «¿Dónde estamos?» «Estamos en casa». «Papá, en tu casa, en tu cuarto. Mamá está durmiendo a tu lado». Richard miró alrededor tratando de orientarse. La confusión en sus ojos partía el corazón de Leonardo. Estaba teniendo sueños extraños, o no eran sueños. A veces no consigo decir la diferencia. Leonardo se sentó en el borde de la cama y sostuvo la mano del padre. «¿Quieres conversar sobre ellos? Yo veía personas que ya murieron. Mi madre estaba allá, tu abuelo. Ellos parecían felices, en paz». Richard miró directamente a Leonardo. «¿Tú crees que eso significa algo?» Leonardo no sabía qué responder. Su mente racional decía que eran apenas efectos de la medicación, sinapsis confusas causadas por el tumor, pero había algo en la forma como Richard describía esas visiones, una certeza tranquila que desafiaba explicación médica. «No sé, papá, pero si te trajeron paz, tal vez eso sea lo que importa». Richard sonrió, apretando la mano del hijo. «Cambiaste, ¿sabes? ¿Cómo así? Estás más gentil, más paciente. Siempre fuiste buen hijo, pero ahora hay algo diferente.
como si hubieras encontrado una parte de ti mismo que no sabías que existía. Leonardo consideró las palabras del padre. Era verdad. Las últimas semanas habían despertado en él capacidades que nunca supo que poseía. Paciencia infinita para lidiar con repeticiones y confusión. Ternura para cuidar de necesidades físicas básicas. Una intuición sobre cuándo ofrecer consuelo y cuándo simplemente estar presente en silencio. Tal vez me estás enseñando, papá. Incluso ahora. Espero que sí, hijo. Espero que sí. El deterioro. Octubre se transformó en noviembre, y con el cambio de estaciones vino deterioro visible en el estado de Richard. Los momentos de lucidez se volvieron menos frecuentes y más breves, como flores que florecen brevemente antes de marchitarse nuevamente. Leonardo mantenía diario detallado de los síntomas y progresión de la enfermedad, tanto por necesidad médica, cuanto por compulsión casi obsesiva de documentar cada cambio. 3 de noviembre. Papá despertó confundido. No reconoció el cuarto. Tomó 20 minutos para orientarse. Dolor de cabeza severo a las 14:30. Medicación extra necesaria. Momentos de lucidez entre 16:00 y 17:00 moco. Conversamos sobre el jardín que él quiere plantar en primavera. Olvidó la conversación a las 17:30. 7 de noviembre. Primera convulsión. Duró aproximadamente 90 segundos. Dr. Harrison ajustó medicación anticonvulsiva. Papá durmió la mayor parte del día después. Cuando despertó, preguntó por su madre, mi abuela, fallecida hace 15 años. 12 de noviembre. Papá no consiguió recordar mi nombre por varias horas. Me llamó de joven y preguntó cuándo Leonardo llegaría. En la noche tuvo momento de claridad y pidió disculpas por estar tan confundido últimamente. Cada entrada en el diario era como pequeña muerte, registro de la erosión gradual del hombre que había sido el norte moral de Leonardo durante toda su vida. Lo que más perturbaba a Leonardo no eran apenas los cambios cognitivos, sino los físicos. Richard, que siempre había sido robusto, perdió peso drásticamente. Sus ropas quedaron sueltas, los hombros se curvaron y había fragilidad en sus movimientos que sugería huesos volviéndose quebradizos. Pero tal vez el cambio más difícil de aceptar fuera la pérdida de la personalidad distintiva de Richard. El hombre que había sido conocido por su paciencia infinita a veces quedaba irritado por razones incomprensibles. El padre que siempre había tratado a todos con gentileza, ocasionalmente se volvía hostil con enfermeros o hasta incluso con Marta. Él ya no es el mismo, Leonardo confesó a Dr. Harrison durante consulta particularmente difícil. Es una de las partes más crueles de esta enfermedad. El médico respondió con compasión. El tumor está afectando áreas del cerebro responsables por la personalidad y control emocional. El hombre que ustedes aman aún está allá, pero a veces queda obscurecido por los efectos neurológicos. ¿Va a volver? Puede haber momentos, Dr. Harrison dijo cuidadosamente. Pero tengo que ser honesto. Los episodios de confusión y alteración de personalidad probablemente van a volverse más frecuentes y duraderos. Leonardo asintió, adicionando más información devastadora al creciente archivo mental de cosas que prefería no saber. La casa en Elm Street, que siempre había sido refugio de paz, se transformó gradualmente en combinación de hospital domiciliar y fortaleza de cuidados paliativos. El cuarto principal fue reorganizado para acomodar equipos médicos. La sala se volvió espacio de espera permanente. Leonardo instaló sistema de monitoreo que permitía oír a Richard de cualquier lugar de la casa. Compró silla de ruedas para los días en que el padre aún quería salir al patio. Adaptó el baño con barras de apoyo y banco de baño. Cada adaptación era reconocimiento tácito de que la situación estaba empeorando, no mejorando. Cada nuevo equipo médico era paso más cerca del inevitable. Pero Leonardo se negaba a verbalizar esa realidad. Continuaba hablando sobre planes futuros, sobre cosas que harían cuando papá mejore, sobre viajes que podrían hacer el año que viene. Los amigos de Richard del taller comenzaron a hacer visitas regulares. Eran hombres de pocas palabras, con manos callosas y corazones gentiles, que se sentaban al lado de la cama hablando sobre autos, deportes y memorias compartidas. Leonardo inicialmente se sintió incómodo con esas visitas. Le parecía que los amigos se estaban despidiendo, lo que hacía la situación más real, más final. Pero gradualmente percibió que esas visitas traían alegría genuina a Richard,
incluso en sus momentos más confusos. Tom Carson vino hoy, Martha mencionó una tarde. Tom era el mecánico más viejo del taller, mentor de Richard cuando él era joven. ¿Cómo fue? Se quedaron sentados en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando Tom se estaba yendo, tu padre dijo, «Gracias por ser mi amigo por todos estos años». Fue la frase más clara que dijo en todo el día. Leonardo percibió que había algo profundo en esas conexiones humanas que trascendían las limitaciones cognitivas impuestas por la enfermedad. Incluso cuando Richard no conseguía recordar nombres o reconocer rostros, aún había parte de él que respondía al amor, a la presencia, a la historia compartida. El pastor de la iglesia, reverendo James Morrison, también se volvió visitante regular. Era hombre de mediana edad con cabellos prematuramente blancos y presencia calma que parecía traer paz hasta incluso al ambiente más agitado. Leonardo inicialmente quedó tenso con esas visitas pastorales, esperando presión evangelística. En vez de eso, encontró en Reves Morrison a alguien que simplemente se sentaba con la familia, ofrecía oraciones cuando solicitado y demostraba sabiduría práctica sobre cuidados con enfermos. ¿Cómo aguantas esto?, Leonardo preguntó al pastor durante una de las visitas. Ver tanto sufrimiento, tantas familias pasando por esto. Reve Morrison consideró la pregunta cuidadosamente. Hay momentos en que cuestiono, momentos en que me pregunto ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Pero entonces veo familias como la suya, veo el amor en acción incluso en las circunstancias más difíciles. Y recuerdo que tal vez nuestra función no sea entender el sufrimiento, sino acompañarnos unos a otros a través de él. ¿Pero no es frustrante no tener respuestas? A veces, pero aprendí que las personas generalmente no necesitan tanto respuestas cuanto compañía. Su presencia aquí, el cuidado que está ofreciendo a su padre, vale más que cualquier respuesta teológica que yo podría dar. Leonardo quedó sorprendido con la honestidad del pastor, con su disposición de admitir dudas e incertidumbres. ¿Usted realmente cree que hay plan en todo esto? Creo que hay Dios que sufre con nosotros, Reves Morrison respondió. No sé si hay plan específico para cada sufrimiento, pero creo que no estamos solos en él. Eran conversaciones que dejaban a Leonardo más pensativo que perturbado. Comenzó a percibir que su rechazo anterior a la religión había sido basado en versión caricaturizada de la fe, no en la realidad compleja que estaba observando en su familia y en personas como Rev Morrison. Pero incluso esa apertura creciente no disminuía la rabia que sentía. Si alguna cosa, la hacía más intensa. Si había mismo Dios amoroso, ¿por qué permitir tal sufrimiento? Si había plan divino, ¿por qué Él incluía la deterioración lenta y dolorosa de hombre bueno? La rabia se manifestaba en momentos inesperados. Leonardo se encontraba furioso con conductores lentos, con atendientes que demoraban para procesar recetas, con enfermeros que llegaban tarde. Era como si toda la frustración e impotencia se derramara en irritación desproporcionada con inconvenientes menores. Marta, siempre perceptiva, notó esas explosiones crecientes. «Necesitas un descanso», ella dijo después que Leonardo había reaccionado con rabia exagerada a problema con el sistema de sonido. «No puedo dejarlos solos. 1 hora, Leonardo. Ve a caminar, ve a tomar café, ve a gritar en campo vacío si es necesario, pero necesitas liberar un poco de esa presión antes de que te destruya». Leonardo siguió el consejo de la madre, relucientemente. Manejó hasta el parque donde solía jugar cuando niño, estacionó cerca del lago donde Richard le había enseñado a pescar décadas antes. Se sentó en banco y, por primera vez en semanas, se permitió sentir plenamente la extensión de su dolor. No la rabia que se había vuelto constante, sino la tristeza profunda, el miedo, la sensación de impotencia ante la inevitabilidad de la pérdida. Lloró allí, solo en el parque, mientras patos nadaban serenamente en el lago. Lloró por la injusticia, por la cruel ironía de haber encontrado propósito más profundo en la vida, exactamente cuando estaba a punto de perder a la persona que más admiraba. Cuando finalmente paró de llorar, se sintió extrañamente purificado. La rabia aún estaba allí, pero no más como fuerza destructiva. Ahora parecía más como energía que podría ser direccionada para algo más productivo. Volvió a casa determinado a ser más presente, más paciente, más grato por los momentos que aún quedaban con el padre.
No sabía que esa determinación sería probada de forma más intensa de lo que podría imaginar. Noviembre dio lugar a diciembre con frialdad que parecía penetrar no apenas el aire, sino también los huesos de la casa en Elm Street. Las lluvias constantes del invierno de Oregon transformaron el mundo exterior en paleta de grises. Cielo gris, calles grises, árboles desnudos balanceándose bajo vientos que aullaban a través de las noches. La condición de Richard se deterioró rápidamente durante las primeras semanas de diciembre. Los episodios de lucidez se volvieron tan raros que Leonardo comenzó a marcar en el calendario cuando ocurrían, como explorador registrando avistamientos de especie en extinción. 3 de diciembre. Papá reconoció mi nombre y preguntó sobre mi trabajo. Duró aproximadamente 15 minutos. 7 de diciembre. Momento de claridad a las 14:30. Pidió oír Amazing Grace. Cantó junto, recordando todas las palabras. 10 de diciembre. Despertó llamando por su propio padre. Cuando le recordé que abuelo había muerto, él lloró por 20 minutos. Después olvidó toda la conversación. La casa se volvió ambiente de vigilancia constante. Leonardo y Marta establecieron turnos informales. Ella cuidaba de Richard durante el día, mientras Leonardo trataba de descansar y él asumía las vigilias nocturnas cuando los síntomas frecuentemente se intensificaban. Pero descansar era concepto cada vez más teórico. Leonardo descubrió que incluso cuando estaba físicamente exhausto, su mente no conseguía aquietarse. Se quedaba acostado en la cama del cuarto de huéspedes, oyendo cada sonido viniendo del cuarto principal, interpretando cada gemido, cada movimiento, cada cambio en la respiración del padre. El sistema de monitoreo que había instalado se volvió tanto bendición cuanto maldición. Le permitía responder rápidamente cuando Richard necesitaba ayuda, pero también significaba que él oía cada momento de incomodidad, cada episodio de confusión, cada señal de que la enfermedad estaba progresando. Dr. Harrison aumentó la dosificación de analgésicos, pero Richard parecía estar siempre en equilibrio precario entre dolor intenso y sedación profunda. En los momentos en que la medicación controlaba el dolor, él quedaba tan somnoliento que apenas conseguía mantener los ojos abiertos. Cuando estaba más alerta, el dolor lo atormentaba visiblemente. No hay dosificación perfecta, Dr. Harrison explicó durante consulta domiciliar. Desafortunadamente, llegamos al punto donde tenemos que escoger entre lucidez con incomodidad o confort con poca conciencia. Leonardo odiaba esas elecciones imposibles. Quería al padre confortable, pero también quería poder conversar con él, ver chispas de su personalidad original, tener momentos finales significativos. Marta, demostrando la sabiduría práctica que había desarrollado a lo largo de décadas de cuidado, tomó la decisión. Vamos a priorizar el confort de él. Si Richard tuviera lucidez para escoger, él no querría que nosotros sufriéramos viéndolo en dolor solo para tener algunos minutos más de conversación. Fue decisión que hizo sentido racionalmente, pero que quebró algo dentro de Leonardo. Significaba que las conversaciones reales con su padre probablemente habían terminado. Significaba que las últimas palabras coherentes que Richard había dicho tal vez ya habían sido dichas, sin que Leonardo supiera que eran las últimas. La realidad de la pérdida inminente se volvió más concreta cuando Dr. Harrison sugirió que era hora de considerar cuidados hospice. ¿Qué significa eso exactamente?, Leonardo preguntó, aunque sabía la respuesta. Significa que cambiamos el foco del tratamiento. En vez de tratar de prolongar la vida, nos concentramos en proporcionar el máximo confort posible. Un equipo especializado vendría a ayudar con cuidados diarios, manejo del dolor y apoyo para la familia. ¿Por cuánto tiempo? Dr. Harrison dudó, claramente incómodo. Basado en la progresión actual, yo diría días, no semanas. Días. La palabra hizo eco en la mente de Leonardo como campana fúnebre. Después de meses pensando en términos de semanas o tal vez meses, ahora estaba enfrentando la realidad de que tenía apenas días restantes con su padre. El equipo hospice llegó en la mañana siguiente. Eran profesionales gentiles y competentes que transformaron sutilmente el ambiente de la casa, trayendo equipos especializados y estableciendo rutinas que Leonardo gradualmente percibió eran protocolos para los momentos finales. Jenny Williams, la enfermera principal, era mujer de 40 y pocos años,
con cabellos grisáceos y ojos extremadamente compasivos. Había calidad especial en su presencia. Ella conseguía ser al mismo tiempo profesional y profundamente humana. «Ustedes están haciendo trabajo maravilloso cuidándolo», ella dijo a Leonardo y Marta en el primer día. «Y puedo ver el amor en cada detalle de cómo organizaron el cuarto, cómo hablan con él incluso cuando no está respondiendo. A veces me pregunto si él sabe que estamos aquí», Leonardo confesó. «En mi experiencia, ellos siempre saben, tal vez no de forma consciente, pero en algún nivel profundo, ellos sienten el amor, sienten que no están solos». Jenny había cuidado de cientos de pacientes terminales a lo largo de su carrera. Tenía historias sobre familias que encontraron paz incluso en las circunstancias más difíciles, sobre momentos de gracia que ocurrieron en los últimos instantes. «Ya vi cosas que no consigo explicar médicamente», Kale admitió cuando Leonardo preguntó sobre sus experiencias. «Pacientes que despiertan súbitamente para despedirse de seres queridos, que esperan la llegada de alguien específico antes de partir, que demuestran paz que desafía cualquier explicación racional. ¿Usted cree que hay algo después?». Jenny consideró la pregunta cuidadosamente. «No sé, pero vi lo suficiente para creer que hay misterios en la experiencia humana que van más allá de lo que la medicina puede explicar, y eso me trae confort, no miedo». Richard pasó la mayor parte de esos últimos días durmiendo. Su respiración se volvió irregular, a veces rápida y superficial, otras veces tan lenta que Leonardo se inclinaba sobre la cama para tener certeza de que aún estaba respirando. Las visitas se intensificaron. Parientes distantes que no veían a Richard hacía años aparecieron para despedirse. Amigos del taller vinieron en grupos pequeños, quedándose algunos minutos al lado de la cama, murmurando palabras de gratitud y amor. La iglesia organizó vigilia de oración. Leonardo inicialmente se sintió incómodo, pero Marta lo convenció de permitir. «Ellas lo aman», ella explicó. «A su manera, ellas lo aman, y el amor nunca lastima, incluso cuando viene de extraños». Reverend Morrison pasó a hacer visitas diarias, no para predicar, sino simplemente para sentarse con la familia, ofrecer su presencia como testigo de su dolor. «Él fue hombre bueno», el pastor dijo una tarde, observando a Richard dormir. «Vivió su fe sin alarde, pero con consistencia absoluta. Dejó el mundo mejor de lo que encontró». Fue en jueves, 18 de diciembre, que todo cambió de forma súbita y terrible. Leonardo estaba en la cocina preparando té cuando oyó a Marta gritar. No fue grito de susto, sino de pura angustia, el sonido que hace una madre cuando ve a su hijo lastimado. Él corrió para el cuarto y encontró a Richard en convulsión severa, peor que cualquiera de las anteriores. Su cuerpo se contorsionaba violentamente, los ojos volteados, espuma saliendo de la boca. Marta estaba tratando de impedir que él se lastimara, sus propias lágrimas cayendo sobre el rostro contorsionado del marido. Leonardo llamó a Jenny Williams, que llegó en cuestión de minutos, con medicación anticonvulsiva de emergencia. Tomó casi 10 minutos para estabilizar a Richard, 10 minutos que parecieron horas. Cuando la convulsión finalmente paró, Richard quedó inconsciente. No el sueño medicado de los días anteriores, sino inconsciencia profunda de la cual Jenny gentilmente sugirió que él podría no despertar. «El tumor está presionando áreas críticas del cerebro», ella explicó. «Su cuerpo está comenzando a desconectarse». «¿Cuánto tiempo?», Leonardo preguntó, aunque no tenía certeza si quería saber la respuesta. «Horas, tal vez un día, no más que eso». Leonardo sintió como si hubiera caído en pozo profundo. Mentalmente, sabía que ese momento llegaría, se había preparado durante meses. Pero emocionalmente, descubrió que era imposible prepararse para la realidad de la pérdida inminente. Marta se sentó al lado de la cama, sosteniendo la mano de Richard y hablando bajito con él, como si él pudiera oírla. «Está todo bien, querido. Puedes irte. Luchaste lo suficiente, fuiste marido maravilloso, padre maravilloso. Hicimos vida linda juntos». Leonardo observó a la madre, admirado con su fuerza, cómo ella conseguía encontrar palabras de consuelo cuando su propio corazón se estaba despedazando. «¿Quieres decir algo para él?», Marta preguntó gentilmente. Leonardo se acercó a la cama, mirando el rostro del padre. Richard parecía en paz, finalmente libre del dolor que lo había atormentado en las últimas semanas, pero también parecía muy distante, como si ya estuviera parcialmente en otro lugar. «Papá»,
Leonardo comenzó, su voz saliendo ronca. Gracias por enseñarme cómo ser hombre bueno. Gracias por mostrarme que el amor es acción, no apenas sentimiento. Gracias por ser el mejor padre que hijo podría tener. Él paró tragando las lágrimas. No sé si hay algo después de esto. No sé si vas para algún lugar o si simplemente paras. Pero sé que el amor que me diste, que diste a mamá, que diste a todos que conociste, eso no puede morir. Eso continúa viviendo en nosotros. Leonardo sostuvo la mano del padre, chocado con cómo ya parecía diferente, más fría, más frágil, como si la vida estuviera literalmente drenándose de ella. Si consigues oírme, sabe que no estás solo. Estamos aquí. Estamos contigo. Las horas siguientes pasaron en suspensión temporal. Jenny verificó las señales vitales de Richard periódicamente, ajustó su posición para mayor confort, pero principalmente permitió que la familia tuviera su tiempo de despedida. A medida que la noche llegaba, la respiración de Richard quedó más espaciada, más superficial. Jenny explicó que era parte del proceso natural, que el cuerpo estaba gradualmente desconectándose. Leonardo y Marta se alternaron entre sentarse al lado de la cama y darse uno al otro momentos privados de despedida. No había más palabras adecuadas, apenas la presencia, el toque, el testimonio silencioso del amor que persistía incluso ante la muerte. Por volta das 2h da manhã, Leonardo estava solo no quarto com o pai. Marta havia ido à cozinha fazer café, precisando de alguns minutos para se recompor. A casa estava silenciosa, exceto pelo som irregular da respiração de Richard e o tic-tac suave do relógio na parede. Foi nesse momento de soledade que Leonardo finalmente se quebrou completamente. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, Leonardo estaba solo en el cuarto con el padre. Marta había ido a la cocina a hacer café, necesitando algunos minutos para recomponerse. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido irregular de la respiración de Richard y el tic-tac suave del reloj en la pared. Fue en ese momento de soledad que Leonardo finalmente se quebró completamente. Toda la rabia, todo el miedo, todo el dolor que había estado guardando por meses, explotó en torrente de emoción pura. Leonardo se arrodilló al lado de la cama, sostuvo la mano de Richard y comenzó a hablar como nunca había hablado antes. ¿Por qué, papá? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué hombres buenos como tú tienen que sufrir mientras personas terribles viven vidas largas y saludables? ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Dónde está el sentido? Las lágrimas caían libremente, mojando las sábanas de la cama hospitalaria. Yo pasé la vida entera pensando que tenía todas las respuestas, pensando que si fuera inteligente lo suficiente, si trabajara duro lo suficiente, si fuera lógico lo suficiente, podría resolver cualquier problema. Pero no puedo resolver esto. No puedo salvarte. No puedo ni entender por qué esto está pasando. Leonardo levantó la cabeza, mirando a través de las lágrimas el rostro sereno de Richard. Tú siempre hablaste sobre Dios, sobre fe, sobre confiar en plan mayor. Yo nunca entendí. Pensaba que era debilidad, que era forma de evitar la realidad dura de la vida. Pero ahora no sé más que pensar. Él respiró profundo, tratando de controlar los sollozos. Si Él existe, si Dios realmente existe, ¿por qué está haciendo esto contigo? ¿Con mamá? ¿Con nosotros? ¿Qué tipo de plan incluye tanto sufrimiento innecesario? La pregunta hizo eco en el cuarto silencioso, sin respuesta. Leonardo permaneció arrodillado por mucho tiempo, sosteniendo la mano del padre, observando su respiración volverse cada vez más irregular. No había más rabia en su corazón, apenas vacío inmenso, sensación de estar perdido en un universo que no ofrecía explicaciones. Fue entonces, en ese momento de desesperación absoluta, que algo dentro de él se quebró de forma diferente. No fue quiebre de destrucción, sino de rendición, como si toda su necesidad de entender, de controlar, de tener respuestas para todo, finalmente cediera ante algo mayor que su propia comprensión. Leonardo miró hacia el techo, como si pudiera ver a través de él, y por primera vez en la vida adulta, habló directamente con Dios, no como concepto intelectual a ser debatido, sino como presencia que realmente podría estar allí. No sé si tú existes, no sé si me estás oyendo, pero si estás, necesito de ti. Las palabras vinieron despacio, como si tuvieran que ser arrancadas del lugar profundo donde habían quedado enterradas por años de escepticismo. Mi padre es el hombre más bueno que conozco.
Él te ama. Él cree en ti con fe que nunca entendí. Y tú lo estás dejando morir de forma horrible. Leonardo tragó en seco, tratando de controlar la voz que amenazaba quebrarse. No entiendo. No sé por qué esto está pasando. No sé si hay plan, si hay propósito, si hay algún sentido en cualquier cosa. Pero sé que no puedo más vivir sin creer en algo. Él miró a Richard, cuya respiración se había vuelto aún más espaciada. No puedo vivir en un mundo donde no hay esperanza, donde no hay significado, donde hombres buenos simplemente sufren y mueren, y eso es todo lo que hay. Las lágrimas continuaban cayendo, pero ahora había algo diferente en ellas. No apenas tristeza, sino también una especie de apertura, vulnerabilidad que Leonardo nunca había permitido a sí mismo sentir. Si tú existes, si realmente estás ahí, voy a cambiar, voy a leer la Biblia, voy a tratar de entender, voy a acercarme, voy a hacer todo lo que mi padre siempre quiso que yo hiciera. Él se arrodilló más profundo, sus palabras saliendo como susurro desesperado. Solo no me lo quites, por favor. No ahora, no así. Dale más tiempo para nosotros. Déjalo ver quién puedo volverme. Déjalo saber que finalmente entendí algo sobre lo que significa tener fe. Leonardo se quedó arrodillado por mucho tiempo después de que las palabras se agotaran. No hubo rayos de luz, voces celestiales o sensaciones sobrenaturales. Apenas silencio profundo que, por primera vez en meses, no lo asustó. Era silencio que parecía habitado, como si no estuviera realmente solo en ese cuarto, en ese momento de desesperación absoluta. No conseguía explicar la sensación, no conseguía racionalizarla, pero podía sentirla. Una presencia sutil pero innegable que sugería que sus palabras habían sido oídas. Cuando Marta volvió de la cocina 15 minutos después, encontró a Leonardo aún arrodillado al lado de la cama, pero había algo diferente en su postura. Menos tensión, menos desesperación. No paz exactamente, pero una forma de aceptación que ella no había visto antes. ¿Cómo está él?, ella preguntó bajito. Igual, pero yo oré, mamá. Por primera vez en la vida, realmente oré. Marta se acercó y puso la mano en el hombro del hijo. ¿Y cómo fue? Leonardo consideró la pregunta. No sé, diferente de lo que esperaba, más real de alguna forma, como si estuviera hablando con alguien que realmente estaba oyendo, incluso que no pudiera verlo. Marta sonrió a través de las lágrimas. Tu padre quedaría muy feliz de saber eso. ¿Crees que él puede oír? No sé, pero sí puede, pero creo que está sonriendo. Pasaron el resto de la noche en vigilia silenciosa, alternando entre sentarse al lado de Richard y darse uno al otro momentos para descansar. Leonardo descubrió que su oración había cambiado algo fundamental en su perspectiva. El dolor aún estaba allí, el miedo de la pérdida aún era real, pero había también pequeña semilla de algo que no sabía nombrar. Esperanza, tal vez, o simplemente la posibilidad de esperanza. Cuando el sol comenzó a nacer sobre Salem, Oregon, en la mañana del 19 de diciembre, Richard Matthews aún respiraba. Su respiración era casi imperceptible pero constante. Jenny Williams llegó temprano para verificar sus señales vitales y quedó ligeramente sorprendida. Él está estable, ella dijo, verificando el monitor de oxígeno. Anoche pensé que... Bien, a veces ellos nos sorprenden. Leonardo miró al padre, después a la madre, después nuevamente a Richard. ¿Sería posible que su oración desesperada de la madrugada hubiera sido oída? ¿Sería posible que hubiera más tiempo? No osaba esperar, pero tampoco conseguía evitar el pequeño brillo de posibilidad que comenzaba a crecer en su pecho. Lo que él no sabía era que esa oración en la madrugada había sido apenas el inicio de algo mucho mayor de lo que podría imaginar. Fue el milagro. En los 3 días siguientes, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Richard no apenas continuó respirando, él comenzó a respirar más regularmente. No recuperó la conciencia, pero sus señales vitales se estabilizaron de forma que Jenny Williams describió como altamente incomún para pacientes en etapa terminal. Leonardo observaba cada cambio sutil con mezcla de esperanza cautelosa y miedo de decepcionarse. Había pasado meses aprendiendo a no alimentar expectativas irrealistas, pero ahora se encontraba haciendo exactamente eso. Tal vez sea apenas el cuerpo tratando de estabilizarse antes, él dijo a Marta, no consiguiendo terminar la frase. O tal vez sea otra cosa, ella respondió gentilmente. No cuesta tener un poco de esperanza.
Dr. Harrison hizo visita no programada el sábado, 21 de diciembre. Pasó más tiempo que usual examinando a Richard, verificando reflejos, testando respuestas a estímulo. Su expresión era de confusión médica. Hay cambios que no esperaba ver, él finalmente admitió. La respiración está mucho más regular, la presión arterial se estabilizó, y hay respuestas que no había hacía días. ¿Qué significa eso? Leonardo preguntó tratando de mantener la voz neutral. Honestamente, no sé. Puede ser fluctuación natural. A veces pacientes terminales tienen periodos de estabilización antes de la deterioración final. O puede ser, él dudó, algo que no veo con frecuencia. Dr. Harrison sugirió hacer nueva resonancia magnética. Sería principalmente para documentar la progresión, pero dadas los cambios que estoy observando, puede ser interesante ver lo que está pasando neurológicamente. Leonardo y Marta concordaron, aunque ambos estuvieran reluctantes en mover a Richard para el hospital. Él había estado en casa por semanas, rodeado por amor y cuidado familiar, pero la curiosidad médica y la pequeña llama de esperanza que ninguno de ellos quería admitir prevaleció. El examen fue agendado para lunes, 23 de diciembre. Víspera de Navidad, Leonardo notó irónicamente, si había momento para milagros, tal vez fuera apropiado que ocurrieran en la época del año dedicada a celebrar el mayor milagro de la fe cristiana. El domingo en la noche, Richard abrió los ojos. Leonardo estaba sentado al lado de la cama, leyendo, hábito que mantenía para sentirse conectado con normalidad cuando percibió movimiento. Cuando miró hacia arriba, Richard estaba mirando directamente para él. No la mirada confusa de los últimos días, sino mirada clara, enfocada, inequívocamente presente. «¿Sa, Leonardo?» Richard dijo, su voz débil pero clara. Leonardo casi tiró el libro. «Papá, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes?» Richard consideró la pregunta, como si estuviera haciendo inventario cuidadoso. «Mejor. El dolor está diferente. No desapareció, pero es como si estuviera más distante». Él frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo estuve durmiendo?» 3 días, papá. Tuviste convulsión el jueves y desde entonces, 3 días. Richard trató de sentarse, pero aún estaba muy débil. «Tu madre debe estar preocupada. Ella está durmiendo. ¿Quieres que la despierte?» «No, déjala descansar. Pero siéntate aquí, cerca de mí. Quiero conversar contigo». Leonardo acercó la silla más cerca, apenas consiguiendo creer que estaba teniendo conversación coherente con el padre después de días pensando que tal vez nunca más eso ocurriría. «Leo», Richard dijo, usando apodo que no usaba hacía años, «necesito contarte sobre los sueños que tuve». «¿Sueños?» No sé si eran sueños exactamente. Parecía más real que eso. Richard miró hacia el techo, tratando de organizar memorias complejas. Yo estaba en lugar... Es difícil describir. No había paredes o suelo, pero tampoco estaba vacío. Era como estar envuelto por luz tibia. Leonardo oyó con atención, tratando de no analizar de más. Podían ser efectos de la medicación, alucinaciones causadas por la presión del tumor, pero había algo en la forma como Richard hablaba, certeza tranquila que era diferente de la confusión de los episodios anteriores. Y había personas allá, mi madre, tu abuelo, otros que reconocí pero no conseguía identificar. Todos parecían completos, en paz, felices de verme pero no ansiosos. ¿Qué hablaron? No hablaron exactamente. Era más como saber, como si los pensamientos se comunicaran directamente. Y lo que me dijeron fue que aún no era mi hora, que aún había algo que necesitaba hacer aquí. Richard miró directamente a Leonardo. «Y entonces te vi, no en el lugar donde yo estaba, sino aquí, en este cuarto. Te vi arrodillado al lado de la cama, orando. Fue la primera vez que te vi orar desde que eras niño pequeño». Leonardo sintió escalofríos recorrer su espina. ¿Cómo Richard podría saber sobre su oración de la madrugada si estaba inconsciente? «Papá, tú no estabas despierto esa noche. Lo sé, pero vi de todos modos, oí tus palabras, y supe que ese era el momento que estuve esperando durante toda tu vida adulta. El momento en que finalmente te abrirías para la posibilidad de que hay más en el universo de lo que tu mente puede comprender». Richard sostuvo la mano del hijo con más fuerza de la que Leonardo esperaba. «Fue por eso que pude volver, no para vivir necesariamente, sino para verte dar ese paso, para decirte que estoy orgulloso no apenas del hombre que siempre fuiste, sino del hombre que te estás volviendo». Leonardo no sabía qué decir. La conversación estaba entrando en territorio que desafiaba su comprensión racional, pero al mismo tiempo parecía más real,
más verdadera que cualquier cosa que había experimentado recientemente. ¿Aún vas a morir? La pregunta salió antes de que pudiera censurarla. Richard sonrió con paz que parecía imposible. Todos vamos, hijo. La cuestión no es si, sino cuándo y cómo. Y si fuera ahora, sé que no estoy solo en lo que viene después. Y sé que tú y tu madre tampoco estarán solos en lo que queda aquí. Conversaron por más una hora antes de que Richard volviera a dormirse. Pero fue sueño diferente. No la inconsciencia profunda de los días anteriores, sino descanso natural, con respiración regular y expresión serena. Leonardo se quedó despierto el resto de la noche, procesando la conversación. ¿Cómo explicar lo que Richard había descrito? ¿Cómo interpretar su conocimiento aparente de la oración privada de Leonardo? Su mente analítica ofrecía explicaciones. Alucinaciones inducidas por medicación, coincidencia, pensamiento desiderativo. Pero su corazón, recientemente abierto a la posibilidad de misterio, susurraba otra interpretación. Y por primera vez en su vida, Leonardo escogió oír el corazón en vez de la mente. En la mañana siguiente, cuando Marta despertó y encontró a Richard consciente y conversando, ella reaccionó con mezcla de alegría e incredulidad que espejaba los propios sentimientos de Leonardo. ¿Cómo esto es posible?, ella susurró para Leonardo mientras Richard dormía nuevamente. No sé, pero Jenny dijo que a veces pacientes terminales tienen momentos de lucidez antes del fin. Esto parece más que momento de lucidez. Él parece mejor, no apenas más alerta, sino físicamente más fuerte. Era verdad, el color había vuelto al rostro de Richard. Su respiración era más profunda, más regular. Él había conseguido tomar un poco de sopa por primera vez en una semana. Jenny Williams llegó para la verificación matutina y quedó visiblemente sorprendida con los cambios que observó. Sus señales vitales están más estables de lo que estuvieron en semanas, ella dijo, verificando el monitor de presión arterial. Y sus respuestas neurológicas, hay mejoría definida. ¿Eso es normal? Es incomún, ella admitió. No imposible, pero definitivamente incomún. A veces pacientes tienen lo que llamamos último aliento, periodo de mejoría antes de la deterioración final. Pero esto generalmente dura horas, no días. La resonancia magnética estaba agendada para esa tarde. Leonardo pasó la mañana oscilando entre esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez hubiera cambio positivo en el tumor, miedo de que los exámenes mostraran que la mejoría era temporaria. Richard pasó la mañana despierto, conversando lúcidamente con visitantes. Reven Morrison vino y quedó visiblemente emocionado al encontrar a su feligrés alerta y comprometido. Es maravilloso verlo así, el pastor dijo. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera sido dada segunda oportunidad. Richard respondió. No sé por cuánto tiempo, pero estoy grato por cada momento. Tom Carson y otros amigos del taller vinieron y quedaron impresionados con el cambio. El hombre de quien habían venido a despedirse en la semana anterior ahora estaba sentado en la cama, sonriendo, haciendo bromas. Es un milagro, Tom dijo simplemente. No hay otra palabra para eso. Leonardo se sentía incómodo con ese lenguaje, pero no conseguía ofrecer explicación alternativa convincente. En la tarde, llevaron a Richard para el hospital para la resonancia magnética. Él insistió en ir en silla de ruedas en vez de camilla, queriendo ver el mundo allá afuera, después de semanas confinado en casa. Durante el trayecto, Richard comentó sobre cómo las decoraciones de Navidad parecían más brillantes, cómo el aire frío de diciembre se sentía revigorante, cómo era bueno simplemente estar vivo para ver otro día. ¿Sabes?, él dijo a Leonardo mientras esperaban en la sala de espera. Independiente de lo que los exámenes muestren, estos últimos días fueron regalo. Pude verte encontrar fe, pude despedirme adecuadamente de personas que amo, pude sentir gratitud en vez de apenas dolor. Papá, no hables como si fuera despedida. Tal vez los exámenes muestren que el tumor disminuyó, que hay oportunidad real de recuperación. Richard sostuvo la mano del hijo. Y si la hay, voy a agradecer a Dios por cada día adicional. Y si no la hay, voy a agradecer por estos días que ya recibí. De cualquier forma, no tengo miedo. La resonancia duró 1 hora. Leonardo y Marta esperaron en el corredor, ambos tratando de no alimentar expectativas muy altas, pero incapaces de evitar completamente la esperanza. Dr. Harrison dijo que analizaría las imágenes inmediatamente y volvería con los resultados.
El tiempo de espera pareció infinito. Cuando finalmente volvió, su expresión era de completa perplejidad. Él cargaba 2 carpetas, una con las imágenes antiguas, otra con los exámenes del día. «Necesitamos conversar», él dijo indicando sala de consulta privada. Los 3 se sentaron, Leonardo preparado para oír que la mejoría había sido temporaria, que el tumor había continuado creciendo, que tenían apenas algunos días adicionales. En vez de eso, doctor, Harrison colocó las imágenes en la mesa iluminada y dijo algo que cambiaría todo. El tumor disminuyó, significativamente. Leonardo miró las imágenes, pero no era especialista suficiente para entender lo que estaba viendo. Marta sostuvo su mano con fuerza, apenas osando respirar. «Por favor, explique en términos que podamos entender», Leonardo pidió. Dr. Harrison apuntó para las 2 series de imágenes. «Esta es la resonancia de 3 semanas atrás, cuando establecimos el pronóstico terminal». Él indicó área oscura que dominaba gran porción del cerebro de Richard. «Y esta es de hoy». La diferencia era visible incluso para Leonardo. El área oscura había disminuido drásticamente, y lo que había sido masa irregular y amenazadora ahora parecía más definida, más contenida. «¿Cómo esto es posible?», Marta susurró. Dr. Harrison balanceó la cabeza lentamente. «Francamente, en 25 años de neurología, nunca vi nada así. Glioblastomas multiformes no regresionan espontáneamente. Ellos ciertamente no cambian de forma a volverse operables cuando anteriormente eran inoperables». «¿Operable?». Leonardo se enderezó en la silla. «Sí, no apenas el tumor disminuyó, sino también cambió de localización y forma de tal manera que, bien, ahora sería técnicamente posible removerlo quirúrgicamente. Lo que era imposible 3 semanas atrás ahora es no apenas posible, sino que tiene oportunidad real de éxito». El silencio en la sala fue ensordecedor. Leonardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido debajo de sus pies, pero esta vez no de desesperación, sino de algo que no conseguía nombrar. ¿Esperanza? ¿Gratitud? ¿Shock puro? ¿Cuál es el próximo paso? Él finalmente consiguió preguntar. «Bien, vamos a hacer batería de exámenes adicionales para confirmar estos descubrimientos. Si todo se confirma, podemos marcar la cirugía para la próxima semana». Las oportunidades de éxito son, bien, considerando dónde estábamos 3 semanas atrás, son casi milagrosas. La palabra quedó suspensa en el aire. Milagrosa. Leonardo miró a la madre, que lloraba y sonreía al mismo tiempo. Miró las imágenes imposibles en la pared. Pensó en la oración desesperada de la madrugada, en las palabras dirigidas al silencio, que ahora no parecía más tan silencioso. Y por primera vez en la vida, no trató de entender. Apenas sintió una sensación extraña, casi física, como si algo dentro de su pecho se expandiera. No era alivio, era algo mayor que alivio. Era como si el universo entero se hubiera reorganizado, revelando capas de realidad que él nunca había sospechado que existían. «Dr. Harrison», Leonardo dijo, su voz saliendo diferente, más suave. «En su experiencia médica, ¿ya vio algo así antes?». El médico dudó. «Nunca. Y no tengo explicación científica para eso, ninguna». Él miró directamente a Leonardo. «A veces en la medicina encontramos cosas que desafían nuestra comprensión. Esto es una de ellas». En los días siguientes, mientras aguardaban los exámenes confirmatorios, Leonardo observó a su padre recuperarse de forma que desafiaba toda lógica médica. La confusión mental disminuyó drásticamente. El dolor, aunque aún presente, se volvió controlable con medicación mucho más leve. Richard volvió a reconocer personas, a mantener conversaciones coherentes, hasta incluso a reír. Pero el cambio más profundo estaba ocurriendo en el propio Leonardo. Él comenzó a leer la Biblia que encontró en la mesa de cabecera de sus padres. Al inicio, era más obligación que curiosidad, promesa hecha en madrugada desesperada que ahora se sentía obligado a cumplir. Pero conforme las páginas se volteaban, las palabras comenzaron a hacer sentido de forma que nunca había experimentado. No era el lenguaje rebuscado o las historias antiguas que lo tocaban. Era algo más sutil, la comprensión creciente de que había misterios en el mundo que su mente analítica nunca sería capaz de descifrar completamente, y que eso no era falla de la realidad, sino su característica más profunda. Leonardo comenzó a acompañar a sus padres
a las reuniones de oración en la iglesia. Al inicio, se sentía como impostor, intruso en mundo de certezas que él aún no poseía. Pero poco a poco, percibió que muchas de las personas allí también tenían dudas, también luchaban con cuestiones sin respuesta. La cirugía de Richard fue marcada para jueves de diciembre. En la noche anterior, Leonardo se encontró nuevamente en la pequeña capilla del sótano, pero esta vez no estaba solo. Marta estaba arrodillada a su lado, y Richard, aunque aún débil, había insistido en bajar también. «Gracias», Leonardo dijo, dirigiéndose al crucifijo en la pared. Las palabras eran simples, pero cargaban el peso de transformación que él aún estaba aprendiendo a comprender. No eran apenas palabras de gratitud por la recuperación del padre, eran palabras de reconocimiento de que había algo en el universo mayor que su propia comprensión, algo que podía tocar la realidad de formas que desafiaban explicación, pero que no por eso eran menos reales. La cirugía duró 6 horas. Leonardo y Marta esperaron en el hospital, rodeados por amigos de la iglesia que vinieron a ofrecer apoyo. Leonardo observó a esas personas y entendió por primera vez lo que sus padres veían en esa comunidad. No era apenas grupo que compartía creencias similares, era familia extendida, unida por amor en acción. Cuando Dr. Harrison finalmente salió de la sala de cirugía, su rostro mostraba mezcla de agotamiento y algo que podría ser llamado de reverencia. «Fue éxito completo», él anunció. «Conseguimos remover todo el tejido tumoral. El señor Matthews respondió excepcionalmente bien. Todas las funciones neurológicas están preservadas». El cirujano hizo pausa, mirando directamente a Leonardo. «En toda mi carrera nunca operé tumor que se comportó así. Es como si algo hubiera preparado el camino para nosotros, reorganizado la anatomía para tornar lo imposible posible». Leonardo asintió, incapaz de hablar. Sus lágrimas eran de gratitud, pero también de algo más profundo, la humildad de reconocer que ni todo en el universo necesitaba de su aprobación racional para ser verdadero. La nueva vida. La recuperación de Richard fue igualmente extraordinaria. 3 semanas después de la cirugía, él estaba en casa, caminando, volviendo gradualmente a las actividades normales. Los exámenes de acompañamiento no mostraron cualquier señal de tejido tumoral remanente. Dr. Harrison documentó el caso para publicación en revistas médicas especializadas. Él nunca usó la palabra milagro en sus reportes científicos, pero en conversaciones privadas con la familia, admitió que no había otra palabra para describir lo que había presenciado. Para Leonardo, la palabra milagro aún era difícil de pronunciar. Su mente analítica continuaba procurando explicaciones, patrones, causas y efectos que pudieran dar sentido a lo imposible, pero al mismo tiempo, algo dentro de él había cambiado permanentemente. Él comenzó a frecuentar la iglesia regularmente, no porque se sentía obligado, sino porque encontró allí algo que su vida había siempre carecido: sentido de propósito que iba más allá de su propia existencia. Comenzó a voluntariarse en trabajos comunitarios, usando sus habilidades técnicas para ayudar a organizaciones de caridad. Leonardo no se volvió evangélico fervoroso. Continuó haciendo preguntas, continuó luchando con dudas, pero aprendió que fe no era la ausencia de cuestionamientos, era la capacidad de vivir con misterio, de actuar con amor, incluso cuando ni todo hacía sentido. 6 meses después de la cirugía, en tarde soleada de primavera, Leonardo estaba en el patio de la casa de sus padres, ayudando a Richard a plantar jardín. El padre estaba completamente recuperado, más fuerte y saludable de lo que había estado en años. «Cambiaste, ¿sabes?», Richard dijo de repente, mientras cavaban hoyos para las mudas de tomate. «¿Cómo así? Estás en paz. Por primera vez desde que eras niño, pareces estar en paz contigo mismo». Leonardo paró de cavar y miró al padre. Era verdad, la inquietud constante que lo había acompañado por años, la necesidad de entender todo, controlar todo, explicar todo, había disminuido significativamente. «Creo que aprendí que no necesito tener todas las respuestas», él dijo. «Que tal vez sea posible vivir bien con algunas preguntas en abierto». Richard sonrió, la misma expresión de paz que Leonardo ahora reconocía en sí mismo. «Esa puede ser la definición más honesta de fe que ya oí». Esa noche, Leonardo volvió a la pequeña capilla en el sótano. Ya se había vuelto hábito, no diario,
pero regular. Espacio para reflexión, gratitud y sí, oración. Se arrodilló ante el crucifijo y habló en voz baja. Gracias por enseñarme que hay cosas mayores que mi comprensión. Gracias por salvar a mi padre. Gracias por salvarme también. Hizo pausa, procurando las palabras correctas. No sé si voy a ser el cristiano que mis padres siempre quisieron que yo fuera. Aún tengo muchas dudas, muchas preguntas, pero sé que quiero ser el hombre que nació en esa madrugada cuando te procuré por primera vez. El hombre que aprendió que es posible amar el misterio en vez de temerlo. Al salir de la capilla, Leonardo encontró a sus padres en la sala, leyendo juntos como hacían todas las noches hacía décadas. Ellos levantaron los ojos cuando él entró, y sin decir palabra, abrieron espacio en el sofá para él. Leonardo se sentó entre ellos, como cuando era niño, pero ahora no era más observador externo de fe que no comprendía. Era parte de algo mayor, familia que había sido probada por la adversidad y emergió más fuerte. Historia que había comenzado con desesperación y terminado con gratitud. Un año después, Leonardo aún vivía en Salem. Había transferido su trabajo para empresa local, decidiendo que estar cerca de la familia era más importante que salarios mayores. Compró pequeña casa a 2 cuadras de sus padres y estableció nueva rutina. Trabajaba en casa la mayor parte de los días, usando tecnología para conectarse con clientes por el país. Los jueves en la noche, dirigía grupo de estudios bíblicos para jóvenes adultos en la iglesia. Los domingos, almorzaba con los padres y después pasaba la tarde como voluntario en clínica comunitaria. Era vida simple, pero llena de propósito. Dr. Harrison lo invitó para hablar en conferencia médica sobre el papel de la esperanza en la recuperación de pacientes. Leonardo aceptó, aunque admitió que no tenía respuestas definitivas, apenas experiencia para compartir. No soy médico, él dijo para audiencia de 200 profesionales de salud. Soy apenas hijo que aprendió que hay fuerzas en el universo que la ciencia aún no consigue medir, pero que no por eso son menos reales. Él habló sobre la noche en la capilla, sobre la oración desesperada, sobre la transformación gradual de escepticismo en fe, no como fórmula que funcionaría para todos, sino como testimonio de que lo imposible a veces ocurre. La charla fue grabada y compartida online, alcanzando miles de personas. Leonardo comenzó a recibir emails de personas que habían pasado por experiencias similares, hijos cuidando de padres enfermos, escépticos luchando con cuestiones de fe, familias enfrentando diagnósticos devastadores. Él respondía a todos personalmente, ofreciendo no respuestas fáciles, sino la certeza de que no estaban solos. Fue a través de uno de esos emails que Leonardo conoció a Sarah Chen, enfermera oncológica de Seattle, que había perdido la propia fe durante años cuidando de pacientes terminales. La correspondencia se transformó en largas conversaciones telefónicas, después en visitas. Sarah era mujer de 29 años, inteligente y compasiva, que había dedicado su carrera a cuidar de personas en sus momentos más vulnerables. Como Leonardo, ella luchaba para reconciliar su vocación de cuidar con su dificultad de creer. Veo personas buenas sufrir todos los días, ella dijo durante visita a Salem. ¿Cómo concilias eso con la creencia en Dios amoroso? Leonardo había aprendido que algunas preguntas no tenían respuestas simples. No concilio, él respondió honestamente. Apenas escojo creer que hay plan mayor que no consigo ver completamente. Y escojo actuar como si el amor fuera más fuerte que el sufrimiento, incluso cuando es difícil ver eso. Sarah se quedó en Salem por fin de semana, conociendo a Richard y Martha, participando de los cultos en la iglesia. El domingo en la noche, antes de volver a Seattle, ella se juntó a la familia en la pequeña capilla del sótano. ¿Puedo hacer pregunta?, ella dijo dirigiéndose al crucifijo en la pared. Puedes, Martha respondió gentilmente. Si tú estás ahí, si realmente te importas, ayúdame a encontrar forma de continuar cuidando sin perder la esperanza. No necesito de milagros dramáticos, solo necesito de fuerza para amar incluso cuando duele. No hubo rayos de luz o voces celestiales, apenas el silencio suave de 4 personas compartiendo vulnerabilidad honesta. Pero algo cambió en Sarah esa noche. Leonardo podía ver en los ojos de ella la misma paz excitante que él había descubierto cuando paró de exigir que Dios se explicara. Sarah volvió a Seattle, pero mantuvo contacto regular. 6 meses después ella se mudó a Salem,
aceptando puesto en la unidad oncológica del hospital local. Ella y Leonardo comenzaron a enamorarse, dos personas que habían encontrado fe a través de la duda. Se casaron en ceremonia simple en la iglesia donde Leonardo había aprendido a orar. Richard caminó con Marta hasta el altar, ambos radiantes de salud y gratitud. Dr. Harrison estaba entre los invitados, aún maravillado con el caso que había desafiado todo lo que aprendiera en medicina. Durante los votos, Leonardo miró en los ojos de Sara y dijo: «Prometo amarte, no a pesar de las preguntas sin respuesta, sino a través de ellas. Prometo caminar contigo en fe, que es fuerte lo suficiente para abrazar el misterio». 2 años después, Leonardo y Sara tuvieron su primer hijo, niño que bautizaron de Gabriel, mensajero de Dios. Richard, ahora abuelo, cargaba al nieto con el mismo cuidado tierno con que había criado a Leonardo. «Él va a hacer preguntas difíciles también», Richard dijo una tarde, meciendo a Gabriel en el regazo. «Todos hacen, hace parte de crecer». «¿Y cuando él haga?», Leonardo preguntó. «Vamos a decirle que está bien cuestionar, que Dios es grande lo suficiente para aguantar nuestras dudas, y que a veces las mejores respuestas vienen no de entender todo, sino de aprender a confiar incluso cuando no entendemos». Gabriel creció en casa donde fe y cuestionamiento convivían armoniosamente, donde se hablaba abiertamente sobre dudas, donde se admitía que ni todas las oraciones eran respondidas de la forma esperada, pero donde también se vivía con la certeza de que el amor era real y transformador. Leonardo continuó trabajando como programador, pero sus verdaderas pasiones se volvieron los proyectos voluntarios. Desarrolló sistemas gratuitos para organizaciones de caridad, creó aplicaciones para conectar pacientes con grupos de apoyo, usó sus habilidades para servir comunidades necesitadas. Sara se volvió jefa de enfermería de la unidad oncológica, conocida por su capacidad única de ofrecer esperanza incluso en las situaciones más difíciles. Pacientes frecuentemente decían que ella tenía don especial para ayudar a las personas a encontrar paz en medio del sufrimiento. Richard volvió a trabajar medio periodo en el taller, pero ahora dedicaba la mayor parte del tiempo a visitar personas enfermas en el hospital, ofreciendo el mismo tipo de presencia calma y esperanzosa que había sustentado a su propia familia. Marta continuó siendo el corazón de la familia, la persona que recordaba a todos que los milagros más importantes no eran los dramáticos, sino los cotidianos, el amor que perdura, la bondad que se multiplica, la fe que se transmite de generación en generación. En la pequeña capilla del sótano, ahora había nueva adición, foto de la familia: Richard, Marta, Leonardo, Sara y el pequeño Gabriel, sacada en el día del bautismo del niño. Era recordatorio visual de que a veces las oraciones desesperadas de madrugada solitaria se transforman en bendiciones que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Leonardo aún visitaba esa capilla regularmente. Sus oraciones ahora eran diferentes, menos desesperadas, más gratas, menos enfocadas en pedir y más dedicadas a oír. Él había aprendido que Dios ni siempre respondía de la forma como esperamos, pero que siempre respondía, a veces a través de cambios milagrosos en la medicina, a veces a través de cambios aún más milagrosos en el corazón. En noches silenciosas, cuando Gabriel dormía en la cuna y Sara descansaba después de día difícil en el hospital, Leonardo a veces reflexionaba sobre el viaje que lo había traído hasta allí. De joven escéptico que creía apenas en lo que podía ser probado científicamente, él se había vuelto hombre de fe que entendía que las verdades más profundas frecuentemente desafían explicación. Había aprendido que milagros no son siempre eventos dramáticos que quiebran las leyes de la física. A veces son transformaciones sutiles del corazón que cambian completamente la forma como vemos el mundo. Él pensaba en la madrugada en la capilla, en las palabras desesperadas dirigidas al silencio, en la oración que había brotado no de la certeza, sino de la necesidad, y se maravillaba con cómo ese momento de rendición total se había vuelto la fundación de vida enteramente nueva. El hombre que había nacido de rodillas en esa capilla no era más el mismo que había entrado allá. Era alguien que había aprendido que la fe verdadera no elimina las preguntas, sino nos da valor para vivir plenamente, incluso sin tener todas las respuestas. Y tal vez, Leonardo reflexionaba, fuera exactamente eso
lo que su padre había tratado de enseñarle durante todos esos años, que la vida no es sobre entender todo, sino sobre amar completamente, no sobre tener certeza de todo, sino sobre tener esperanza incluso en la incertidumbre. El milagro de la cura de Richard había sido extraordinario, pero el milagro de la transformación de Leonardo, de escéptico a hombre de fe, de hijo perdido a miembro integral de familia unida por el amor y la esperanza, había sido igualmente poderoso, igualmente inexplicable, igualmente real. Y en las noches silenciosas de Salem, Oregón, en pequeña casa donde vivían 4 generaciones conectadas por hilos invisibles de fe y amor, ese milagro continuaba multiplicándose, esparciéndose, tocando otras vidas de formas que tal vez nunca fueran completamente comprendidas, pero que eran absolutamente verdaderas. Leonardo frecuentemente recibía cartas y emails de personas que habían oído su historia, familias enfrentando crisis similares, individuos luchando con cuestiones de fe, médicos que habían presenciado casos que desafiaban explicación científica. Cada mensaje era recordatorio de que el milagro que había transformado su familia continuaba irradiando, tocando vidas de maneras que él nunca podría haber imaginado. Una carta en particular lo marcó profundamente. Era de mujer joven en Ohio, cuyo esposo había sido diagnosticado con la misma forma agresiva de tumor cerebral que Richard. Ella había encontrado el testimonio de Leonardo online y escribía para agradecer por la esperanza que había encontrado en la historia. No estoy pidiendo el mismo milagro médico, ella escribía, pero su historia me enseñó que hay diferentes tipos de milagros. El milagro de encontrar paz en medio de la tormenta. El milagro de descubrir fuerza que no sabíamos que teníamos. El milagro de aprender a amar más profundamente a través del sufrimiento. Leonardo respondió personalmente, como hacía con todos los que le escribían. No ofrecía fórmulas mágicas o promesas de curas milagrosas. En vez de eso, compartía lo que había aprendido, que la fe verdadera no es sobre obtener lo que queremos, sino sobre encontrar significado y propósito incluso cuando las circunstancias son difíciles. Los años pasaron y la familia continuó creciendo. Sara y Leonardo tuvieron segundo hijo, una niña que llamaron Hope, Esperanza. Richard y Marta se volvieron abuelos devotos, compartiendo su sabiduría y fe con nueva generación. Gabriel, ahora niño curioso de 5 años, frecuentemente hacía preguntas sobre Dios, sobre el cielo, sobre por qué algunas personas se enferman y otras no. Leonardo y Sara respondían honestamente, admitiendo cuando no sabían las respuestas, pero siempre afirmando que el amor era real y que nunca estaban solos. Una tarde de domingo, después del almuerzo familiar tradicional, Gabriel se acercó a Leonardo en el jardín donde él estaba trabajando. «Papá», el niño dijo con seriedad que solo niños pequeños pueden poseer. Abuelo Richard realmente casi murió. Leonardo paró de plantar y miró al hijo. Era pregunta que sabía que vendría eventualmente. Sí, Gabriel. Él estaba muy enfermo. Los médicos pensaban que iba a morir. ¿Pero Dios lo salvó? Leonardo consideró cuidadosamente cómo responder. No quería crear expectativas irrealistas, pero tampoco quería negar la realidad de lo que había presenciado. Creo que Dios ayudó, sí, pero también los médicos trabajaron muy duro, y muchas personas oraron por él, y abuelo tenía voluntad fuerte de vivir. Gabriel pensó sobre eso por momento. ¿Dios siempre salva a las personas cuando oramos? No, hijo. A veces las personas mueren incluso cuando oramos mucho por ellas. No entiendo por qué, pero sé que Dios nos ama incluso cuando cosas tristes ocurren. Entonces, ¿por qué oramos? Era pregunta que el propio Leonardo había luchado para responder durante años. Oramos porque nos conecta con algo mayor que nosotros, porque nos ayuda a sentirnos menos solos, y porque a veces, cuando oramos, cambiamos por dentro, incluso cuando las circunstancias no cambian por fuera. Gabriel asintió con seriedad de niño que está absorbiendo información importante. Voy a orar por abuelo Richard, para que nunca se enferme otra vez. Leonardo sonrió y abrazó al hijo. Esa es buena oración, Gabriel, y voy a orar junto contigo. Esa noche, en la pequeña capilla del sótano que se había vuelto centro espiritual de su vida, Leonardo reflexionó sobre la conversación con Gabriel. El niño estaba creciendo en un mundo donde fe y razón coexistían, donde las preguntas eran bienvenidas, donde los misterios eran abrazados en vez de temidos. Era exactamente el tipo de ambiente que Leonardo había deseado crear,
lugar donde sus hijos pudieran desarrollar fe robusta que no se quebraría ante las dificultades inevitables de la vida. Los años de adolescencia de Gabriel trajeron nuevos desafíos. Como la mayoría de los adolescentes, él comenzó a cuestionar todo lo que sus padres le habían enseñado, incluyendo asuntos de fe. Leonardo se encontró reviviendo sus propias luchas juveniles, pero ahora desde perspectiva de padre que quería guiar sin controlar. No entiendo cómo pueden creer en Dios cuando hay tanto sufrimiento en el mundo. Gabriel dijo una noche durante cena familiar. Tenía 17 años y toda la certeza feroz que viene con esa edad. Es pregunta justa, Leonardo respondió, recordando conversaciones similares que había tenido con sus propios padres décadas antes. Yo mismo luché con esa pregunta por muchos años. ¿Y cuál fue la respuesta que encontraste? Que tal vez la pregunta no sea por qué Dios permite el sufrimiento, sino cómo respondemos al sufrimiento cuando ocurre. Y que a veces, en los momentos más difíciles, es cuando encontramos las cosas más importantes sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente importa. Gabriel no quedó completamente satisfecho con la respuesta, y Leonardo no esperaba que quedara. Fe verdadera, él había aprendido, no viene de respuestas fáciles, sino de lucha honesta, con preguntas difíciles. Cuando Gabriel se fue para la universidad, llevó consigo tanto las dudas cuanto la base sólida de amor y aceptación que había encontrado en casa. Leonardo oró para que, independiente del camino que el hijo escogiera, él siempre supiera que era amado incondicionalmente. Richard celebró su 70º cumpleaños rodeado de familia y amigos, más de una década después de la cirugía que los médicos habían considerado milagrosa. Su recuperación completa continuaba siendo fuente de maravilla para Dr. Harrison, que había acompañado el caso durante todos esos años. En la fiesta de cumpleaños, Richard pidió para hablar con la familia reunida. «Quiero que sepan», él dijo voz aún fuerte y clara, «que cada día desde esa cirugía ha sido regalo. No apenas los días adicionales de vida, sino la oportunidad de ver a mi hijo encontrar fe, de conocer a mis nietos, de ver nuestra familia crecer en amor y propósito». Él miró directamente a Leonardo, pero el mayor regalo fue ver la transformación en Leonardo, ver cómo él pasó de ser joven brillante, pero perdido, a ser hombre de fe que usa sus dones para servir a otros. Ese fue el verdadero milagro. Leonardo sintió lágrimas en los ojos mientras escuchaba las palabras del padre. Era verdad, su propia transformación había sido tan profunda cuanto la cura física de Richard. Esa noche, toda la familia se reunió en la pequeña capilla del sótano para tiempo de oración y reflexión. 4 generaciones se arrodillaron juntas, Richard y Marta, ahora en los 70, Leonardo y Sara en los 40, Gabriel ahora en la universidad pero en casa para las vacaciones, y Hope, ahora adolescente reflexiva. «Gracias», Leonardo oró en voz alta, «por enseñarnos que los milagros vienen en muchas formas, por la cura del cuerpo de papá, pero también por la cura de mi alma, por la familia que tenemos, por el amor que compartimos, por la esperanza que llevamos hacia el futuro». Cuando Leonardo miró alrededor del círculo de rostros iluminados por velas, vio reflejada la jornada extraordinaria que habían compartido. De la desesperación a la esperanza, del miedo a la fe, de la separación a la unión profunda. El hombre ateo que había recibido la llamada telefónica devastadora hacía tantos años atrás ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido que los misterios más profundos de la vida no necesitaban ser resueltos para ser abrazados, que la fe verdadera no eliminaba las preguntas, sino que proporcionaba fuerza para vivir con ellas. Y mientras las velas parpadeaban en el silencio sagrado de la pequeña capilla, Leonardo supo que el milagro que había comenzado con oración desesperada de una madrugada continuaría irradiando a través de las generaciones, tocando vidas de maneras que tal vez nunca entendería completamente, pero que siempre serían absolutamente reales. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y más que eso, comparte este video con alguien que necesita volver a creer, alguien que cree que está solo, que perdió la esperanza o que necesita una señal de que los milagros aún ocurren. Hasta la próxima historia.